Buenas tardes, siendo las 12:11 de la tarde de este 3 de noviembre de 2015, damos inicio a la 43ª sesión extraordinaria del año del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pregunto a la secretaria ejecutiva si tenemos quórum para iniciar la sesión. Buenos días. Pido a los señores comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Edgar Rangel Germán, comisionado presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Héctor Acosta Félix, comisionado presente. En razón de que se encuentran presentes 5 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Le pido por favor de lectura a la propuesta de orden del día. Con mucho gusto. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día como sigue. El primer tema es la aprobación del orden del día. El segundo son los asuntos para autorización. Dentro de este rubro tenemos 5 puntos. Son 4 resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite dictamen técnico respecto del plan de exploración propuesto por Petróleos Mexicanos para 4 áreas de asignaciones. La primera es A0390 Arenque, la segunda A0392 Pánuco, la tercera A0389 Altamira y el siguiente es una resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite asistencia técnica a la Secretaría de Energía respecto de la procedencia de la migración de las asignaciones A0185 Campo Cuná y A0271 Campo Piclis a un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos. El quinto punto de los asuntos para autorización es un proyecto de resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve una solicitud para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial para la empresa Seismic Enterprises México SDRL DCB con número de registro ARES SSM MX 159X3 diagonal 1584 en la modalidad que no incluye la adquisición de datos en campo. Una vez terminados los asuntos para autorización, será el tercer punto, son los asuntos para conocimiento. Tenemos uno, que es el informe sobre el proceso de registro de los terceros independientes para certificación de reservas. Eso sería el orden del día. De estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, es aprobado por unanimidad. Si no tienen inconveniente, continuamos con el desahogo del orden del día. De los asuntos para autorización, son tres resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico respecto del plan de exploración propuesto por Petróleos Mexicanos para las asignaciones de Arenque, Pánuco y Altamira. Para efectos de exposición, le pediría al director general de dictámenes de exploración, el doctor Felipe Ortuño Arzate, si nos puede exponer cada uno de los temas. La asignación, la propuesta de dictamen del plan de exploración de la asignación A0390 Arenque, el ponente es el comisionado Héctor Acosta Félix, y procederemos a la exposición. Gracias, secretaria ejecutiva. El 13 de agosto de 2014, la Secretaría de Energía otorgó a Petróleos Mexicanos diversas asignaciones petroleras, entre ellas la identificada como A390 Arenque, para realizar actividades de extracción. Con fundamento en el elemento quinto, párrafo cuarto del título de asignación, en donde se prevé el supuesto o condición para la modificación del plan de desarrollo o, en su caso, la realización de actividades de exploración, PEP solicitó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en su oficio PEP SDN 275-2015, aprobar el plan de exploración y someter a consideración de la CENER la modificación de los términos y condiciones de la asignación A0390 Arenque. Adicionalmente, en diferentes oficios, PEP remitió aclaraciones y ampliaciones solicitadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, informaciones asociadas al plan de exploración. Asimismo, se precisó la ejecución del plan de exploración que está condicionada a la migración, y finalmente PEP aportó precisiones sobre el pronóstico de precios y la estimación del perfil de producción. La asignación Arenque está
ubicada en la plataforma continental, en aguas someras del Golfo de México, enfrente de los estados de Veracruz y Tamaulipas. Comprende 4 campos delimitados y reconocidos, que son Jurel, Arenque, Lobina y Náyade. En los mapas se puede observar los pozos perforados y también 2 pozos que están programados justamente para perforación en los próximos años y que son producto de los estudios exploratorios que se van a realizar. El plan de exploración propuesto por PEP contiene suficiente información geológica, geofísica, geoquímica que soportan dicho plan. Asimismo, documenta las capacidades técnicas, financieras, las opciones tecnológicas, el plan de inversiones y las capacidades de ejecución, incluyendo los indicadores de desempeño histórico y de proyección sobre los perfiles de incorporación de reservas y de producción. Asimismo, aunado al plan de exploración, está presentando información adicional de soporte que incluye gráficas, tablas de costo, sísmica, geología, geoquímica, parámetros técnico-económicos y todos los archivos georreferenciados del área de asignación. Esto con 2 objetivos prioritarios. Los 2 objetivos prioritarios son los plays que tendrían que ver con la incorporación de las reservas, como prioritario el play Jurásico Superior y como objetivo secundario el play Cretácico Inferior, con el fin de reactivar la exploración en el área de asignación para incorporar reservas en el corto plazo en los plays estos Cretácico Inferior y Jurásico Superior mediante la perforación de 2 prospectos exploratorios. En el plan de exploración está comprendido el procesamiento y reprocesamiento de información sísmica de cubos 3D, alcanzando un volumen de 400 kilómetros cuadrados. Está proponiendo también la inversión sísmica elástica de esos 400 kilómetros cuadrados y después viene dentro de la cadena de valor del proceso exploratorio la documentación de los prospectos exploratorios soportado por los estudios geológico-exploratorios que se tendrían que realizar, incluyendo estudios sedimentológicos, la reinterpretación de los datos sísmicos, el estudio de actualización del modelo estático, para terminar en 2018 con la perforación de 2 pozos exploratorios, más bien uno en 2017, uno en 2018, un total de 2 pozos exploratorios con un programa de inversiones de más de $100 millones y con la incorporación de reservas con 190 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. De acuerdo con estos datos duros, Pemex incluye también los indicadores económicos y los indicadores económicos que está planteando con esos datos duros, con el costo de descubrimiento y la inversión que se va a realizar. Bueno, es un proyecto técnicamente viable en la fase de exploración. Por tal motivo, dicho lo anterior, el dictamen que se propone al órgano de gobierno sería un dictamen en sentido favorable porque cumple con diversos criterios que están acotados en los lineamientos correspondientes, como la suficiencia y consistencia de la información, realmente el plan estuvo suficientemente documentado, la exploración eficiente porque incluye perforación de pozos exploratorios e incluye la incorporación de reservas, la observancia de las mejores prácticas, sobre todo en sísmica, con algoritmos que están aplicando para una mayor resolución y capacidad de predicción, la incorporación de reservas por 190 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y con capacidades técnicas, financieras y de ejecución que vienen como antecedente para soportar este plan de 3 años de 2016 a 2018, de tal manera que se plantea al órgano de gobierno que se apruebe el plan de exploración presentado por Pemex para la asignación a 390 Arenque. Se recomienda someter a la consideración de la CENER la modificación de los términos y condiciones del título de asignación a 390 Arenque, con la precisión de que la ejecución del plan de exploración aprobado está sujeto a la migración de la asignación a un contrato de exploración y producción. Muchas gracias, director general. Colegas comisionados, ¿algún comentario? Adelante, secretaria. Bien, si no tienen comentarios, procedo a leer el acuerdo correspondiente a esta solicitud.
que es con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 7, fracción tercera, 44, fracción primera y 47, fracción quinta de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción segunda, inciso F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico respecto del plan de exploración propuesto para la asignación 0390 Arenque. ¿De estar de acuerdo? Sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Bien, gracias. El acuerdo se adopta por unanimidad. Y como se mencionó al principio, ahora procederíamos con la exposición de la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico respecto del plan de exploración propuesto por Petróleos Mexicanos para el área de asignación A0392 Pánuco, cuyo ponente es el doctor Edgar René Rangel Germán, y si no tiene inconveniente, procederá a la exposición el doctor Felipe Ortuño. Gracias, secretaria ejecutiva. Igualmente, el 13 de agosto de 2014, la Secretaría de Energía otorgó a Pemex Exploración Producción diversas asignaciones petroleras y entre ellas la asignación A392 Pánuco para realizar estas actividades de extracción, con fundamento en el mismo elemento quinto del título de asignación y en los lineamientos establecidos para tal efecto. PEP solicitó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en su oficio PEP SDN 282-2015 la aprobación del plan de exploración para someter a consideración de la CNER la modificación de los términos y condiciones de tal asignación. Y como en el caso anterior, adicionalmente en sendos oficios remitió a la CNH diversas aclaraciones y ampliaciones respecto a la información correspondiente a los mapas de PLACE, la síntesis de sistemas petroleros, la estrategia exploratoria, así como precisiones sobre el plan de exploración. Y finalmente, en otro oficio, precisó que la ejecución del plan de exploración está condicionada a que se realice la migración de la asignación en comento a un contrato de exploración y extracción de hidrocarburos. La asignación A392 Pánuco está ubicada geográficamente en los estados de Veracruz y Tamaulipas y geológicamente en la cuenca Tampico-Misantla. Dentro de los elementos informativos para que la CNH estuviese en posibilidad de emitir el dictamen técnico correspondiente, asimismo PEP documentó ampliamente este plan de exploración con objetivos, alcances, la descripción técnica del plan de exploración, incluyendo cronograma y descripción de actividades y estudios exploratorios, perforación de prospectos, estimación de recursos prospectivos, estimación de reservas a incorporar, opciones tecnológicas, el plan de inversiones correspondiente y las capacidades financieras y de ejecución, así como toda la información georreferenciada de este plan. Esto con los objetivos prioritarios de los PLACE Jurásico Superior, Cretácico Inferior y Cretácico Superior para aprobar la viabilidad comercial de nuevos PLACE en el área de asignación y reactivar campos maduros en dicha área para generar en una primera etapa nuevo conocimiento, documentar e identificar nuevos prospectos y llegar así a incorporar reservas mediante la perforación de los pozos exploratorios. En el programa, en el plan de exploración planteado, también sigue una secuencia de la cadena de valor del proceso exploratorio en el que se plantea la adquisición de 450 kilómetros cuadrados de sísmica 3D, el procesamiento de esta información, seguido de un paquete de estudios exploratorios que comprenden desde la documentación técnica de los prospectos exploratorios, estudios de geoquímica de superficie, la actualización de los nuevos PLACE de Jurásico Superior y Cretácico Inferior, el análisis de núcleos durante la perforación de los pozos, la actualización de los modelos sedimentarios, el análisis PBT, el modelo de caracterización de fracturas para terminar justamente con la perforación de 4 prospectos exploratorios nuevos y la perforación de 18 pozos de extensión de PLACE que permitiría de esta manera resultados estimados en una reserva a incorporar de 71 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Igualmente tiene los indicadores económicos, entonces se estima digamos, dentro del plan exploratorio, pues un proyecto viable técnica y económicamente, por lo que cumple el dictamen con todos los criterios que deben de tomarse en cuenta, desde suficiencia y consistencia de información, exploración eficiente, observación de las mejores prácticas, incorporación de reservas y la demostración de las capacidades técnicas, financieras y de ejecución, por lo cual se plantea al órgano de gobierno que se apruebe el plan de exploración presentado por Pemex para la asignación a 0392 Pánuco. Igualmente se recomienda someter a la consideración de la CENER la modificación de los términos y condiciones del título de asignación en comento, y asimismo se precisa que la ejecución del plan de exploración aprobado está sujeto a la migración de la asignación a un contrato de exploración y producción. Muchas gracias, director general. Colegas comisionados, ¿alguna observación? Secretaria Ejecutiva. Bien, de no haber observaciones, procedo a la lectura del acuerdo. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, séptimo, fracción tercera, 44, fracción primera y 47, fracción quinta de la Ley de Hidrocarburos, así como 13, fracción segunda, inciso F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite dictamen técnico respecto del plan de exploración propuesto para la asignación A0392 Pánuco. De estar de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Y continuando con este tema de los planes de exploración, está el tercer punto, que es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico respecto del plan de exploración propuesto por Petróleos Mexicanos para el área de asignación A0389 Altamira, cuyo ponente es el doctor Néstor Martínez Romero, y si no tiene inconveniente, procedo a darle la palabra al doctor Felipe Ortuño para su exposición. Gracias, secretaria ejecutiva. La asignación A0389 Altamira también fue adjudicada a Petróleos Mexicanos en el marco de la Ronda Cero el 13 de agosto de 2014. Y igualmente, con fundamento en el elemento quinto del título de asignación, PEP solicitó en oficio SDN 221-2015 la aprobación del plan de exploración para someter a consideración de la CENER la modificación de los términos y condiciones de la asignación en comento. Aquí se proporcionó, Pemex proporcionó mayores elementos en distintos oficios, desde la remisión de aclaraciones y ampliaciones respecto al plan de exploración requeridos por la CNH. PEP precisó enseguida que la ejecución del plan de exploración está condicionada a la migración de la asignación a un contrato de exploración. Aportó también aclaraciones sobre el pronóstico de precios y la estimación del perfil de producción, y finalmente proporcionó información adicional sobre el probable inicio de la producción con relación al posicionamiento temporal de los prospectos exploratorios a perforar. Esta asignación de Altamira se encuentra situada geográficamente en parte de los estados de Veracruz, principalmente en Tamaulipas, en la cuenca Tampico-Misantla desde el punto de vista geológico, y contiene los campos sobre todo Barcodón y Altamira. La información con que sustenta el plan de exploración también tiene un soporte abundante de información geológica, geofísica y geoquímica que justifican el plan de exploración. Contienen los objetivos definidos, los alcances, el cronograma de actividades y hace una descripción de las capacidades tanto técnicas como financieras y tecnológicas, soportadas también con un plan de inversiones y las capacidades de ejecución de esta empresa productiva del Estado. Proporciona también asimismo toda la información técnica y los archivos georreferenciados sobre esta área de asignación.
El objetivo prioritario planteado es el Play Jurásico Superior, el objetivo secundario es el Play Cretácico Inferior y el objetivo es consolidar los nuevos prospectos exploratorios de los Plays Cretácico Inferior y Jurásico Superior con el fin de incorporar reservas que permitan extender la vida económica útil de este campo maduro y sostener la producción durante ese tiempo en un nivel relativamente alto con relación a lo que venía produciendo. En cuanto al plan de exploración, lo plantea en diferentes etapas, es secuencial. Cada año de 2015 a 2019 está planteado la adquisición de sísmica 2D por las características del terreno. Se van a adquirir 100 kilómetros lineales de sísmica 2D, se van a procesar también todos esos 500 kilómetros de sísmica, seguidos de un paquete de estudios exploratorios que comprende la interpretación de la sísmica, la actualización de la interpretación sísmica antigua con que se contaba en ese campo maduro, estudios sismoestratigráficos y sismoestructurales, la integración estructural y estratigráfica, acompañada de análisis sedimentológico, la definición de los modelos de ambiente de depósito, el modelado geológico, los análisis geoquímicos para determinar el funcionamiento de los sistemas petroleros y finalmente se tiene planteado la perforación de 3 pozos exploratorios, 2 al inicio del periodo exploratorio y un prospecto, digamos que es en este momento calificado como lead, pero que va a ser documentado y se va a convertir en prospecto exploratorio. Con el resultado de una reserva estimada a incorporar de 33.75 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Igualmente los indicadores, aquí en este caso la inversión por tratarse de pozos más someros y por tratarse de sísmica 2D es menor y así se refleja en los indicadores económicos, indicando también que esta etapa de exploración pues es un proyecto de inversión que requiere incrementar el conocimiento del área para poder extenderse a otros objetivos verticalmente y espacialmente lateralmente. De tal manera que el dictamen es también en sentido favorable porque cumple con los criterios de suficiencia y consistencia de la información, estuvo bien documentado el plan de exploración con la información, con un planteamiento de exploración eficiente, con 3 prospectos exploratorios y un lead a convertir en pozos exploratorios, la observancia de las mejores prácticas en la interpretación sísmica y en la ejecución de los pozos exploratorios, una incorporación de reservas de 34 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que significan incrementar las reservas 3P en más de 2.5 veces y finalmente documenta también las capacidades técnicas, financieras y de ejecución con respecto a lo que venía realizando en el CIEP correspondiente. De aquí se deriva la opinión que se propone al órgano de gobierno, que se apruebe el plan de exploración presentado por Pemex para la asignación A389 Altamira para el periodo 2015-2019. Se recomienda someter a la consideración de la CENER la modificación de los términos y condiciones de este título de asignación y se precisa que la ejecución del plan de exploración aprobado está sujeto a la migración del título de asignación a un contrato de exploración y de extracción. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, director general. Colegas comisionados, ¿algún comentario? Secretaria ejecutiva, por favor. Bien, procedo a leer el acuerdo. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, séptimo, fracción tercera, 44, fracción primera y 47, fracción quinta de la Ley de Hidrocarburos, así como 13, fracción segunda, inciso F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite el dictamen técnico respecto del plan de exploración propuesto para la asignación A0389 Altamira. De estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Bien, y con esto continuamos con el cuarto punto de los asuntos para autorización, que es el proyecto de resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite asistencia técnica a la Secretaría de Energía
Respecto de la procedencia de la migración de las asignaciones A0185 Campo Cuná y A0271 Campo Piclis a un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos. En este punto del orden del día, tiene la palabra el comisionado Néstor Martínez Romero para ponente de este tema. Muchas gracias, secretaria. Pues simplemente para dar un antecedente y adelantar un poquito los resultados, pero nos van a presentar, yo no sé si va a ser el director Gaspar Franco. Lo que se trata aquí es de dos campos que tienen asignaciones diferentes y al final el planteamiento es que las juntemos en una sola, lo cual maximiza el valor, y por otro lado también hacerlas extensivas para que sean de exploración y extracción. Yo creo que sin más podría ceder la palabra al director. Gaspar Franco, por favor. Muchas gracias, comisionado. Bueno, les vamos a presentar aquí la opinión técnica sobre, ¿puede regresar, por favor? La opinión técnica sobre la migración de dos asignaciones petroleras, denominada la A0185 el Campo Cuná y la A271 Campo Piclis. Estas dos asignaciones petroleras las desea migrar Petróleos Mexicanos a un contrato de exploración y extracción de hidrocarburos. Entonces, con base en el artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos, la empresa productiva del Estado puede manifestar querer migrar asignaciones petroleras a contratos, y bueno, eso lo hizo y generó un documento que presentó a la Secretaría de Energía de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Hidrocarburos y 29 y 30 del reglamento de la Ley de Hidrocarburos. En ese 29 viene el contenido de todo lo que debe presentar para la solicitud de las asignaciones a un contrato, y en el 30 vienen los tiempos que equivalen a 15 días hábiles. Entonces, Petróleos Mexicanos presentó a la Secretaría de Energía esas solicitudes. La Secretaría de Energía solicitó la opinión técnica a la Comisión Nacional de Hidrocarburos el 16 de octubre y nosotros, de acuerdo a ese reglamento, tenemos la obligación de dar esa opinión en esta semana. Para ello, una descripción de las asignaciones petroleras, pues tenemos el Campo Cuná con una superficie de 21 kilómetros cuadrados y el Campo Piclis con 34 kilómetros cuadrados. La asignación del Campo Cuná se localiza en el Golfo de México a 131 kilómetros al noreste del puerto de Veracruz y en un tirante de agua de más de 2.100 metros. La asignación del Campo Piclis se localiza también en aguas territoriales del Golfo de México a 103 kilómetros del puerto de Veracruz y a 33 kilómetros al suroeste del Campo Cuná, y se encuentra en un tirante de 1.928 metros. Las características de estas asignaciones: la edad pues se encuentra en el Mioceno superior, medio e inferior, la litología son areniscas y lutitas, tiene una porosidad y permeabilidad de 10 a 15% de porosidad y de 100 a 1000 milidarcis de permeabilidad. Hidrocarburos asociados a estos campos que principalmente producen gas, ese condensado anda en 39 grados API a 41 grados API, y bueno, unas características importantes es que requiere de mucha tecnología porque es explotación en aguas profundas, y tal vez mecanismos os manifiestan que son sistemas flotantes que pudieran ayudar también para la extracción de estos hidrocarburos. Como ustedes saben, en el artículo 29 del reglamento de la Ley de Hidrocarburos señala que para solicitar esta migración de asignaciones a un contrato, primero deberá demostrar que va a hacer más actividad y por lo tanto va a invertir más, que promete generar mayor producción que lo que traía en la asignación petrolera, y de ser posible incorporar reservas o reclasificarlas. Entonces, en el caso de las actividades que presentan, si agrupan Cuná y Piclis, se observa que desean perforar más pozos. Recuerden que aquí son pozos en aguas profundas, de complejidad tecnológica, etcétera, y bueno, desean perforar más pozos en estos campos, ya integrados. Se pretende también construir más ductos ascendentes a lo que tenían originalmente propuesto en la asignación que tienen otorgada, y también pues siguen utilizando sistemas submarinos de control, ampliación de la planta que les va a manejar el gas,
algunos gasoductos y un sistema flotante con capacidades suficientes para el manejo de la producción que prometen estos campos. En la siguiente podemos observar los perfiles de producción que tenían en la asignación, el que es denominado como base ronda cero, y ya con la agrupación se observa un incremento en la acumulada de producción a petróleo crudo equivalente, que sí demuestra que al agrupar estos campos, Petróleos Mexicanos, al migrarlas a un contrato de exploración y extracción, pues promete que va a producir más. Dada esa actividad y dada ese incremento de producción, pues también en el tema de si incorpora o no reservas, dado que estas asignaciones están designadas a actividades de extracción, pues no prometen la incorporación de reservas, sin embargo sí su reclasificación. Ya conforme se vaya desarrollando el proyecto, pudiera ser que con base al comportamiento de estos campos, de sus yacimientos o de algunos estudios que se realicen, pudiera existir la factibilidad de incorporar. La siguiente, aquí se muestran los gastos de operación. Los gastos de operación generalmente de este tipo de proyectos son asociados a la producción de hidrocarburos. Se saca un costo unitario por barril de petróleo crudo equivalente y bueno, al mostrar que este proyecto va a producir más, genera un poco más de costo de producción. Sin embargo, al integrar o al agruparse estos campos y al tener algún socio para llevarlos a un contrato, se espera tener optimizaciones en ese gasto de operación. Asimismo, las inversiones, en la siguiente lámina, en las inversiones se ve, pues por la cantidad de actividad que se va a incrementar en pozos y en infraestructura, pues también prometen realizar más inversiones. Aquí vale hacer notar que las inversiones que está estimando Petróleos Mexicanos para esta agrupación se encuentran en costos clase 5, clase 4, que son, digamos, costos en etapa de visualización, que esperemos que cuando ya estén en un contrato de exploración-extracción de ser aceptada la propuesta, pues presenten un análisis más preciso de esas inversiones para verificar la rentabilidad de estos campos al explotarse. El interés de agrupación y asociación presentado por PEP, pues desea esta agrupación, dada la ubicación geográfica favorable para el desarrollo de estos campos, Cunay y Piclis, hay una cercanía con la infraestructura del campo Lakach que están desarrollando actualmente. Las características geológicas de esos campos son muy similares, por lo que la tecnología que pueden utilizar es muy similar y intentan hacer economía de escala y optimización de costos al integrar todos estos campos en un solo desarrollo. El interés de asociación con personas morales, bueno, pues es compartir esa tecnología, experiencia en el diseño, puesta en operación de instalaciones, de sistemas submarinos, todo en aguas profundas, el diseño de sistemas flotantes de producción, trabajar sobre la filosofía de operación de este tipo de campos, en el cual se va a ir intercalando la producción de acuerdo a las capacidades de infraestructura que se tengan. Desean compartir el riesgo geológico, operativo, financiero, optimizar los costos, los tiempos de ejecución y obviamente obtener financiamiento para el desarrollo de estos campos. Con este análisis que realizó el equipo técnico, pues la propuesta al órgano de gobierno es que se opine favorablemente para la migración de estas dos asignaciones a un contrato de exploración y extracción de hidrocarburos. Tengo dos comentarios. El primero es comentar que presenté mal al jefe de unidad, lo presenté como director, es el jefe de unidad de la administración, es que es el nombre más largo de todos que tenemos, Administración Técnica de Asignaciones y Contratos. Muchas gracias. El segundo comentario es que realmente esto tuvo un análisis muy rápido por parte del grupo. Los felicito y además con alta calidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Comisionado Acosta. Yo tengo una pregunta para el jefe de unidad. Quisiera saber si la Secretaría de Energía solicita una opinión general o se basa exclusivamente en los tres requisitos que nos mencionaron al principio de la exposición, que son la evaluación de mayores inversiones, producción incremental y incorporación de reservas. Sí. O sea, si nos estamos enfocando solamente a esto o estamos haciendo una evaluación de la procedencia de la migración en todo su contexto. Es en toda la asignación, o
sea, en las dos asignaciones agrupadas y que se vayan a un contrato, y en donde el artículo 21 del reglamento de la Ley de Hidrocarburos nos señala que principalmente para opinar favorable sobre una migración debe cubrir estos 3 puntos que comentó, comisionado. Ok. Yo lo quisiera dejar en la exposición ante el órgano de gobierno, en razón de que es necesario determinar que el órgano de gobierno no está haciendo una evaluación del desempeño del contrato original que se va a migrar. Es decir, De la asignación. nosotros estamos haciendo una evaluación de la proyección que hace una vez migrado. O sea, no nos estamos metiendo con la evaluación del contrato, ya sea CIEPS o COPS, según corresponda. Sí, y de hecho esta opinión es de lo que señala Petróleos Mexicanos ahorita solo. Si logra otorgarse la migración a un contrato de exploración y extracción, seguirá licitación y ya con su socio presentará el programa de desarrollo, que ese sí será evaluado a mayor profundidad por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Perfecto. Gracias. En este caso, PICLE lo está explotando directamente Petróleos Mexicanos. Perfecto. Muchas gracias, comisionado Acosta. ¿Alguna otra observación? Comisionado Rangel. Sí, gracias. Quisiera hacer unos comentarios y también algunas preguntas. La primera, pues como siempre, celebro que Petróleos Mexicanos presente solicitudes para migración. Me parece que vamos muy lentos, ¿no? Y lo he dicho ya varias veces, como quizá la actitud un poco tímida, ¿no?, en presentar estas migraciones, pero bueno, celebro que se estén dando. En este caso particular, lo celebro parcialmente, y ahí es donde viene la primera pregunta. Si Pemex explicó por qué solamente agrupar estos campos y no todos los campos que ya existen en esa zona, me refiero a la CACH, y bueno, creo que hay algunos nuevos descubrimientos recientes, ¿no? Sí, en el documento nada más manifiesta la migración de estas dos asignaciones. No quisiera hacer muchos supuestos, pero la CACH ya lleva un avance, entiendo, en su desarrollo, que tal vez no le generó conveniencia a Petróleos Mexicanos de agrupar junto con estos. Pero lo que sí es que esa infraestructura que está construyendo en la CACH manifiestan que va a ser aprovechada por estos dos campos, pero no señala la agrupación de los que estén alrededor. Sí, no sé cuál sea su opinión, jefe de unidad. Da la impresión, al menos de lo que hemos visto, conocemos todos estos proyectos de hace bastantes años, que no son necesariamente rentables por sí solos, ¿no? Aquí se ve que hay una agrupación. Y los que hemos trabajado en esto, pues sabemos que hay reglas de dedo, ¿no?, que se necesita cierta materialidad para que estos proyectos vuelen. Estamos hablando de 3 o más, quizá 4 para estas condiciones de mercado, billones, ¿no?, TCFs de volumen para que estos proyectos sean rentables. ¿Hay algo al respecto ahí que sepamos? Porque otra cosa que me preocupa, que estuve revisando, y creo que también aplica para los proyectos que estuvimos, los planes de exploración que revisamos y aprobamos previamente, me parece que lo que está mandando Pemex es bastante optimista. Traemos precios de petróleo de más de $110 por barril, precios de gas de más de 5, casi $6 por millar de pie cúbico, y bueno, quien ha revisado los pronósticos de precios, pues eso no se percibe que vaya a ser muy realista, ¿no? Entonces pareciera que eso habría que revisarlo, no sé qué opinión tenga al respecto. Sí, en el caso de estos dos campos, principalmente de producción de gas, están considerando un precio de $3.51 por pie cúbico. Y lo que se está aprovechando, digamos, al máximo, que manifiesta Petróleos Mexicanos que va a aprovechar al máximo, es la infraestructura. Obviamente tenemos un antecedente aquí en la comisión, donde el campo La CACH fue, y Lancaguasa, que pudiera ser también uno de gas, no en aguas profundas, pero que fue no favorable, su opinión no favorable por el tema de precio y de la etapa en la que se encontraba el proyecto. En este caso es una opinión para migrar, y sí, efectivamente, yo mencionaba que son precios o inversiones de clase 5 o 4, que son en etapa generalmente visualización. Lo interesante aquí va a ser que cuando migre a un contrato y presente su plan, yo señalaba, esperemos venga más maduro esa visualización, ya pase a una conceptualización y, si es posible, una definición, donde vengan estos costos más ajustados, precios de hidrocarburos que presenten en unos meses más adelante,
diferentes y que ahí tendríamos que como comisión evaluar la procedencia de ese plan. Gracias. Y otro comentario. Durante la presentación se mencionaba que las formaciones geológicas, y son 40 grados OPI, no se puede regresar a la página un poquito más. Sí, son los condensados. Exactamente, yo creo que vale la pena para la audiencia, un poco más atrás, por favor, casi al principio, Ahí se habla de los hidrocarburos son 39 y 41 grados API, son condensados y es muy poquito, estamos hablando de, en el mejor de los casos, 5,000 barriles por día, etcétera. Entonces, como para no generar confusión, estos son campos de gas, ¿no? Sí. Principalmente gas, y por eso es que viene tanto la preocupación de que no necesariamente son rentables por sí solos. Bien, al final quisiera comentar, no sé si será posible, secretaria ejecutiva, yo sé que esto solamente es en el marco de emitir una opinión técnica sobre esta migración, la que tal y como la presentó Petróleos Mexicanos, pero no sé si será posible emitir algún comentario, presidente, en el sentido de que revisen si a lo mejor se puede hacer una mejor agrupación. No sé si eso está dentro de las atribuciones. E insisto, me queda claro que es lo que estamos o vamos a aprobar en este momento, ¿no? Que es una opinión técnica sobre esto que solicitó Pemex. Pemex tendrá sus razones para presentarlo de esta forma. Secretaria. Bueno, desde luego la comisión puede emitir o complementar su opinión con algún apartado independiente. Entonces, yo creo que podemos hacer lo que pongo a consideración es, a ver, aquí hay dos opiniones que se pueden emitir. Una es la opinión que se nos está solicitando, en la que se nos solicita que con base en los requerimientos establecidos en el reglamento de la Ley de Hidrocarburos, si esta migración efectivamente va a aportar mayor producción, incremento en las reservas, y en ese sentido la opinión, conforme a lo que presenta el jefe de unidad, es favorable, pero también, si así lo consideran los comisionados, se puede agregar la reflexión sobre si en esta agrupación pudieran incorporarse otros campos adicionales. ¿Estoy entendiendo, comisionado? ¿No? ¿No? Entonces, bueno, esta es una opinión favorable, pero también se pone a consideración, es decisión de Pemex, tengamos presente que la decisión de la agrupación de los campos a migrar derivado de las áreas que se le dieron a Pemex en Ronda Cero es decisión de Pemex, pero este órgano colegiado puede también, ¿no?, poner a consideración de Pemex una opinión adicional en cuanto a que pudieran sumarse otros campos, ¿no?, a este proceso de migración. Lo pongo a consideración de ustedes, comisionados, para agregar también, además de la opinión favorable que pone a consideración el jefe de unidad, esta también observación, recomendación que presenta el comisionado, el doctor Edgar Rangel. Sí, adelante, comisionado Acosta. Yo creo que, en ejerciendo una facultad general que tenemos para efectos de apoyo técnico a la Secretaría de Energía, me parece que no le veo pues ningún inconveniente en que agregáramos en el resolutivo un punto en el que propusiéramos se analizara esta posibilidad, ¿no? Muy bien. Doctor. Yo quisiera hacer énfasis en lo que se dijo, que tal y como está el análisis, resulta favorable, ¿no?, la posición de nosotros. Es obvio que si se incluyen algunos otros campos que tengan mejor rentabilidad, pues el proyecto va a tener mejor rentabilidad, claro, ¿no? Pero también habrá que analizar cómo está la infraestructura, cómo tienen pensado los desarrollos dentro de Petróleos Mexicanos, ¿no?, para que, porque finalmente ellos son los que pudieran tener una mejor definición de si conviene agrupar a algunos otros más. Es obvio que si meten otros que tengan mejor rentabilidad, pues el proyecto va a estar con mucha mejor agregación de valor, vamos a decir. Entonces yo no tendría ningún problema de que se incluyera. Sí, la recomendación de que como se una recomendación evalúe, de que, ¿no?, se evalúe. de que se evalúe. Y obviamente que en la medida que la infraestructura que se comparta, en la medida que las tecnologías puedan también pues compartirse, ¿no?, en los campos, pues siempre va a ser mejor. Pero también puede ser al revés, ¿no? Si queremos meter algún otro campo, estoy pensando mentalmente, ¿no? No estoy decidiendo o pensando que nosotros podemos decidir en función de lo que Pemex tendrá que hacer en una base de lógica
tanto económica como técnica, pero si se consideran campos que tengan menores potenciales que estos, pues el proyecto va a ir para atrás, ¿no? En lugar de ir para adelante. Y el último comentario es en relación a los hidrocarburos, pues sí son condensados, y en el nuevo esquema, cuando ya CUNA y PICLIS se unen, hay mejor rentabilidad y están considerando poco menos de lo que tenían al principio. En la parte de condensados, los condensados son muy poquitos. Son muy, campos de gas, como se señaló sí, hace un momento. Son campos de gas. Bien, entonces, nada más un poquito para reiterar, la propuesta a consideración de ustedes, uno, en primer lugar, como lo presentó el equipo técnico aquí a cargo del jefe de unidad, Franco, es una opinión favorable en cuanto a la migración de estas asignaciones CUNA-PICLIS para que puedan ser migradas a contratos de exploración y extracción. Y en segundo punto, una opinión adicional a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos para considerar en este grupo de campos que ya se dijo que son de gas, la recomendación de que se evalúe que pudieran sumarse otros campos que están ahí, que son aledaños. ¿Les parece bien? Con esa propuesta, con esa adición, Secretaria Ejecutiva, ¿podemos dar lectura a la propuesta de acuerdo? De acuerdo. La propuesta de acuerdo asumirá que la resolución contendrá un resolutivo específico de lo que se acaba de comentar. De la recomendación. Bien. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª y 38, fracción cuarta de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 12 de la Ley de Hidrocarburos, 30, fracción segunda del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, así como 13, fracción segunda, inciso D del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno considera procedente la migración de las asignaciones y aprueba la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite asistencia técnica a la Secretaría de Energía respecto de la procedencia de la migración de las asignaciones A0185 Campo CUNA y A0271 Campo PICLIS a un solo contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos. Repito, considerando la adición del resolutivo mencionado. Por el doctor Rangel. Muchas gracias. Así es. Colegas comisionados, si están a favor, les pido se manifiesten levantando la mano. Muchas gracias. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Continuando con el orden del día, el quinto punto de los asuntos para autorización es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve una solicitud para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial para la empresa Seismic Enterprises México SDRL DCB con número de registro ARES SSMMX 15 9X3 diagonal 1584 en la modalidad que no incluye la adquisición de datos de campo. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Héctor Acosta Félix en su carácter de comisionado ponente. Gracias, secretaria. Estimados comisionados, voy a hacer referencia a algunos antecedentes de esta solicitud de autorización. De conformidad con el artículo 37 de la Ley de Hidrocarburos, las actividades de reconocimiento y exploración superficial en el territorio nacional requieren autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos emitió el Acuerdo 01001 del 2015, en el cual establecimos las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorización para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2015 y hicimos algunas modificaciones el 15 de abril de 2015. Dichas disposiciones establecen que hay dos modalidades para el otorgamiento de autorizaciones: la autorización que incluye la adquisición de datos de campo y una autorización que no incluye la adquisición de datos de campo, sino únicamente su procesamiento. Mediante el formulario Ares B recibido en la comisión el 17 de septiembre de 2015, la empresa Seismic Enterprise México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, inició un procedimiento administrativo para realizar actividades de reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos en la modalidad que no incluye la adquisición de datos de campo. De conformidad con el artículo 8 de las disposiciones, los interesados en el otorgamiento de una autorización deberán estar inscritos en el padrón. En este caso, el solicitante cuenta con una autorización y está registrado en el padrón
como Ares SSM X159X3. Con base en la revisión de la información remitida en el formulario Ares B y su documentación anexa, se identificaron diversas inconsistencias en relación a la definición de las coordenadas de las áreas correspondientes al estudio a realizar y la omisión de especificar los entregables de acuerdo con el programa remitido, por lo que se previno a la empresa para que aclarara y subsanara dichas inconsistencias mediante oficio número 220-1606 de 2015. Mediante escrito de fecha 9 de octubre de 2015, el solicitante atendió las prevenciones de información sobre la solicitud de autorización que realizó la comisión, con lo cual se subsanaron las observaciones que se habían detectado. De conformidad con el artículo 16 de las disposiciones que he mencionado, los solicitantes deben contar con las capacidades técnicas, operativas y financieras que permitan la realización de las actividades específicas proyectadas en el plan de trabajo, por lo que el equipo técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos evaluó las capacidades del solicitante considerando como elementos principales la tecnología, la metodología, la capacidad operativa y financiera, con la finalidad de sustentar que se está capacitado para realizar el plan de trabajo presentado. De acuerdo a la solicitud y el plan de trabajo presentado, estos cumplen con los requisitos de forma referidos en el artículo 16 y 20 de las disposiciones, es decir, se cumplieron con todas las formalidades legales. Si me lo permiten, le solicito al ingeniero Antonio Alcántara, director general de autorización de exploración, que nos exponga la ubicación donde se van a realizar los trabajos de exploración y algunos elementos técnicos que pudieran hacer una mejor exposición desde el punto de vista técnico para la toma de decisión de este órgano de gobierno. Con gusto, comisionado, muchas gracias. En el órgano de gobierno pasado mencionaban lo importante que había sido la presentación de un proyecto para desarrollarse en tierra y no exclusivamente proyectos en el Golfo de México. Este proyecto que nos ocupa ahora es también para su desarrollo en tierra y se refiere a un reprocesamiento de información. El área que se pretende estudiar es de 38.720 kilómetros cuadrados, utilizando una tecnología Kirchhoff PSTM y PSDM, estática de refracción, análisis de velocidad regional y corrección por divergencia esférica. Los objetivos geológicos que se pretende alcanzar son las formaciones Pimienta, Agua Nueva y el basamento. El área a la que corresponde ubicada en este mapa que ustedes observan es referida a la cuenca de Burgos. Los entregables son gathers, también PSTM y PSDM, y con filtro y sin filtro en formato Segway. La sísmica a reprocesar va a ser 2D y la duración del proyecto se pretende el reproceso en 167 días. Los objetivos que este estudio tiene es mejorar el conocimiento del potencial petrolero del país, justificado esto con el plan de trabajo propuesto por esta compañía, cuya finalidad es crear un producto final nuevo a partir del reprocesado de datos sísmicos 2D planteados, mejorando y proporcionando una imagen más refinada de la subsuperficie del área de reprocesamiento de la cuenca de Burgos y con la tecnología más avanzada. Otro de los objetivos es identificar las posibles fallas de esta área, los domos salinos que pudieran existir en esta y cambios sutiles en las estructuras superficiales. Los beneficios serían ampliar el conocimiento de los recursos prospectivos de México. La recuperación, este reprocesamiento va a ser a través de una recuperación de cintas antiguas, las cuales van a ser tratadas con o realizando una conversión de formato a versiones mucho más actualizadas y con tecnología de punta. Y sobre todo
el beneficio sería crear una vista regional proporcionando una mejor imagen del área y una mayor continuidad. Este es el planteamiento que hace la compañía desde el punto de vista técnico. Nosotros lo vemos muy ventajoso y pues el Pleno decidirá si lo aprueba. Muchas gracias. Es todo, director comisionado, general. es todo. Comisionado Acosta. Nada más agregar un punto, presidente y comisionados. Digo, estamos viendo en el mapa, prácticamente estamos hablando del 80% del territorio de Tamaulipas y una buena parte del territorio de Nuevo León. Entonces, es interesante y estamos hablando pues también prácticamente toda la cuenca de Burgos. Así es. Sí, eso es lo interesante de esta solicitud. Es correcto. Muchas gracias, comisionado Martínez. Un comentario. Todos tenemos la claridad que toda la parte de Cuenca de Burgos es gas, ¿no? Y tenemos también la de shale. Entonces, aunque estén bajo los precios de los hidrocarburos, en este caso el gas, pues hay interés, ¿no? Porque estas compañías, Seismic Enterprises, seguramente que ya tiene pactado, ¿no?, la venta de este reprocesamiento, y eso es algo que hay que enfatizar, ¿no? Y también lo que dijo el director al principio, pues ya estamos en tierra, ¿no? Que es lo que el licenciado Acosta estaba vaticinando, ¿no?, en la última reunión. Muy bien, muchas gracias, comisionado. ¿Alguna otra observación? ¿No? Secretaria Ejecutiva. Bien, si no hay observaciones, propongo el acuerdo con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 37 de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción tercera, inciso A, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El órgano de gobierno aprueba la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite su autorización a la empresa Seismic Enterprises México SDRL DCB con relación a su solicitud con número de registro Ares SSM MX 159X3 diagonal 1584 para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad que no incluye la adquisición de datos en campo, en términos del artículo 15, fracción segunda de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. Muchas gracias, colegas comisionados. Si están a favor, les pido favor levantar la mano. Muchas gracias. Gracias, comisionados. De acuerdo con el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Si no tienen inconveniente, continuamos con el desahogo del orden del día. Pasamos ya a los asuntos para conocimiento. Tenemos el informe sobre el proceso de registro para los terceros independientes para la certificación de reservas de hidrocarburos. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Edgar Rangel Germán. Adelante, doctor. Gracias, comisionado presidente. Gracias, secretaria. Bien, como bien comentaba la secretaria, este tema es para conocimiento. Me pareció que era importante traerlo aquí a la mesa del órgano de gobierno. Es referente al tema de la certificación y cuantificación de reservas. Como ustedes saben, el día 13 de agosto se publica en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que regulan este procedimiento, que ya lo hemos platicado en varias ocasiones, sigue todos los trámites de Consejo Consultivo, COFEMER, etcétera. Bien, en esos lineamientos recordarán que se incluyen algunos transitorios para el caso de las asignaciones de petróleos mexicanos. En cualquier caso, sea un asignatario o una contratista, requiere certificar y cuantificar sus reservas. Para ello, dentro de esos lineamientos se establece que tiene que hacerlo con firmas certificadoras registradas. Creamos un registro para la certificación. Entonces, lo que les traemos el día de hoy es básicamente comentarles que este proceso ya ha sido parcialmente concluido. Digamos, ya tenemos algunas certificadoras, al menos todas las con las que quiere trabajar Petróleos Mexicanos, que es con quien más nos importa en este momento, pues es el único que tiene reservas a certificar. Y bueno, aquí básicamente lo que estamos viendo en la pantalla es el proceso. Ahí podrán ver en la parte inferior izquierda el inicio. Estos certificadores o firmas que desean registrarse aquí en la CNH tienen que enviar unos formularios y alguna de la documentación. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene 10 días hábiles para revisar esa información y hacer alguna prevención si fuera el caso. Las empresas certificadoras
tienen que enviar esa información y hay dos opciones. Obviamente, en el caso es que no sean subsanadas, se desecha el trámite y tienen que volver a hacerlo de nuevo, y en el caso en que sí sean subsanadas o desde el inicio no hubiera prevención, pues simplemente se resuelve y se registra ante el padrón. Posteriormente, bueno, pues se les notifica a estas empresas que ya fueron registradas. Muy brevemente quisiera comentarles lo que se ha hecho. Ya se tienen 4 empresas. Le pedí al director general adjunto de reservas, al ingeniero Alejandro Omar, quien es el que lidera este trabajo, si nos pudiera platicar, ingeniero, brevemente cuáles son todos los conceptos. Como ustedes recordarán, muchos de los comisionados, asesores y gente interna trabajó en esta parte específica de los lineamientos, que era cuál es la información que se debe solicitar. Si nos puede platicar brevemente qué es lo que se solicitó, algunos casos, un par de casos de las prevenciones y cómo fueron solventadas, por favor. Ok, sí, muchas gracias, comisionado. Bueno, básicamente se tuvieron, de acuerdo a los lineamientos y al artículo, se envió la solicitud del padrón de inscripción al padrón por parte de las compañías. Se manejan algunos documentos oficiales en donde ellos nos envían sus datos de identificación del solicitante, el nombre de la empresa, algunos domicilios. También dentro de esa documentación que nos van enviando las compañías, nos piden, se les pide la experiencia que han tenido ellos a nivel ya sea nacional o internacional. Sí. Adicional a esto, se pide que los especialistas con los que cuentan estas certificadoras a nivel de trabajos, lo que han hecho a nivel internacional, que cuenten con especialistas del conocimiento de la metodología PRMS. Asimismo, también se les piden algunos manifiestos de protesta sobre las metodologías, lo que tienen que observar sobre la regulación, y también así se les pide algunas copias certificadas, también el representante legal de la empresa. Entonces, durante todo este proceso, la siguiente por favor, nosotros recibimos esas solicitudes de 4 compañías. Ellos envían su solicitud a través de lo que es una cuenta que se creó para recibir estas notificaciones con su solicitud. Se les emite una prevención, se revisa toda la documentación que les comentaba así de manera muy breve. En el caso de que no se solvente toda, se les emite una prevención. Las compañías tienen 5 días hábiles para cumplir con esta documentación o lo que se identificó que eran faltantes de información, y una vez que ellos ya emiten esto, obtienen el registro por parte de la comisión. ¿Sí? Para este caso, estas 4 compañías, todas tuvieron alguna prevención, ya sea por falta de algún documento, en ocasiones había algunos formularios que estaban mal llenados, pero al final todas lograron obtener su registro. ¿Sí? Y ya se les notificó. Gracias, ingeniero. Bien, entonces, de alguna manera creo que son buenas noticias el hecho que tenemos a las empresas. Como ustedes pueden ver aquí el expediente que tiene la comisión sobre toda la currícula, demostración de experiencia, todas las declaraciones que tienen que hacer, no haber estado inhabilitados o no tener problemas ante la función pública para ser contratados en México, ya están registradas. Insisto, ahorita lo que más nos urge es tener la certificación de las reservas que están asignadas a Pemex. Entonces, bueno, tenemos estas 4 empresas, ya fueron notificadas, ahí podrán ver en la tercera columna, en la segunda la fecha y en la segunda columna el oficio con el que CNH notifica. Entonces tenemos inicialmente a la empresa de Gollier & McNaughton, representante legal fue declarado Federico Dordoni, y con la clave de registro RPR-DAM-US 155G4. Después tenemos a la empresa Netherlands Oil International, a Robert Bark, con ese clave de registro que aparece en pantalla. Después a la empresa Ryder Scott Company, el ingeniero Guadalupe Ramírez, con esa clave de registro. Y a la empresa Gaffney Klein & Associates, a Scott Bonnet es la persona que los representa legalmente. Es importante mencionar que las empresas ya fueron notificadas, ahí se ven los oficios. También ya se le informó a Pemex que las empresas ya están registradas, es decir, ya cualquier empresa, en este caso Pemex o cualquiera de las empresas, digamos, de la licitación 2, una vez que tengan su contrato firmado con CNH y quieran registrar reservas, o de la L3, de la licitación 3,
que viene en diciembre. Bueno, pues aquí ya hay empresas que son las cuatro más importantes del mundo, ya están registradas en CNH para hacer los trabajos de certificación. ¿Qué cosa sigue? Pemex nos envió el día 31 de agosto, ¿correcto?, un oficio donde nos envía una distribución preliminar. Si ustedes recuerdan, en los lineamientos de reserva se establece la obligación de rotar a los certificadores cada 3 años. En el caso de Pemex, está en los transitorios, se le pide que rote. Ya envió una distribución de los certificadores en los diferentes activos, Cantarell, Comalopsab, Litoral de Tabasco, Aceite Terciario del Golfo, etcétera, donde ya se presenta esta rotación. Dado que ya están ahora registrados los certificadores y ya se hizo del conocimiento de Petróleos Mexicanos, esperaríamos entonces pronto una solicitud, un oficio, un comunicado de Pemex en donde nos indica cuál es la rotación final, porque en esta rotación preliminar encontramos ahí un par de casos en el que no se habían rotado, ya se le hizo saber a Pemex. Y posteriormente a eso, en el mes de noviembre, Pemex tiene que enviar, digamos, el oficio. Este es un oficio muy importante de la rotación de los certificadores, y quizá uno un poquito más importante es el que tiene que ver con el inicio de la cuantificación de reservas. Ese oficio tendrá que llegar en el mes de noviembre, y bueno, como lo hemos hecho ya en muchas ocasiones en estos trabajos de certificación aquí en la comisión, pues empezar estos trabajos intensos para llegar a la cuantificación final, ¿no? Será la primera cuantificación de reservas 1 de enero de 2016, donde estemos hablando de reservas por asignación petrolera para empresas productivas del Estado, por contrato para el caso de operadoras, y bueno, lo que quede del lado del Estado, el resultado de la ronda cero, ¿no?, que son asignaciones que quedan de este lado. Al final, ese es, digamos, va a ser el primer ejercicio en la historia de ese tipo. Bien, eso es todo básicamente, comisionado. No sé si tengan algún comentario. De nuevo, solamente consideré que era prudente traerlo para conocimiento. Muchas gracias, comisionado Rangel. Comisionado Pimentel. Sí, gracias. Yo más que comentar una pregunta, doctor, señalabas que son las 4 más importantes, ¿no?, las 4 empresas certificadoras más importantes. ¿Esperaríamos algunas otras que vinieran a agotar el proceso de registro o no? Sí. Yo diría que estas cubren, ingeniero Alejandro, como el 90 y tantos %, ¿no?, del mercado del mundo, sí. Estas 4 empresas. Las 4 han trabajado por muchos años en México, estas 4. Y digamos que estas son las 4 que han cubierto el 100% de las reservas de México. Digamos que, dado que las estuvieron… ellas se enteraron del proceso porque invitamos a Society of Petroleum Engineers, Society of Petroleum Evaluation Engineers, todas las diferentes asociaciones cuando estuvimos aquí en Consejo Consultivo, y evidentemente como ellas quieren seguir trabajando en México, se registraron. Pero yo pensaría que sí habrá algunas nuevas, digamos, de la siguiente categoría. En el documento hay un documento que Pemex envió para este análisis, que es como una especie de estudio de mercado, que hicieron una especie de benchmark, y ahí vienen todas las empresas certificadoras. Al final las 4 que han trabajado son estas, pero con mucho gusto se los hacemos llegar para que conozcan las otras. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? ¿No? Muy bien. Siendo así, tomamos conocimiento de este informe para el proceso de registro de terceros independientes para la certificación de reservas. Muchas gracias, doctor Rangel. Con eso damos por terminada el orden del día. Damos por terminado el orden del día de esta 43ª sesión extraordinaria. Les agradezco mucho, comisionados, compañeros de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Minuti y su equipo. Muchas gracias que nos ayudan con la transmisión, y a quienes nos ven tengan muy buena tarde.